Seguimos trabajando con límites y en esta cuarta parte vamos a ver los casos de indeterminación de límites. Para comenzar, recordemos que si una función tiene límite infinito en un punto A, se le llama infinito. Y si tiene límite 0 en un punto A, se lo llama infinitésimo. Cuando nosotros calculamos límites del cociente entre infinitésimos, fíjense, nosotros podemos obtener 4 situaciones distintas, ¿sí? Fíjense, 4 situaciones distintas. Como no podemos asegurar si el cociente entre dos infinitésimos, el límite en un punto A del cociente entre dos infinitésimos es un número infinito o no, entonces decimos que es un límite que está indeterminado, ¿sí? Lo vamos a resolver ahora viendo los casos que se pueden presentar y más adelante los vamos a resolver cuando aprendamos el concepto de derivada. Los casos de indeterminación dijimos que pueden tener cualquier límite, por eso se los llama caso de indeterminación, y los más frecuentes son los que se presentan acá. Por ejemplo, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, ¿sí? Algunos de estos ya los resolvimos sin saber que se trataban de casos de indeterminación de límites. Ahora los vamos a mostrar dentro de estos casos especiales. Son simples de resolver, el que más, más detalle o más nuevo nos puede parecer es el que nos da como resultado 1 al infinito, pero después van a ver que se simplifica el cálculo. Algunos ejemplos de cada uno de esos casos. El primero, pero no porque sea el primero, simplemente porque ya lo veníamos trabajando, cociente entre dos infinitésimos. Por ejemplo, si yo tengo el límite de x cuadrado menos 25 sobre x menos 5 para x tendiendo a 5. Si yo hago el reemplazo en este límite, me va a dar 0 sobre 0, que es uno de estos casos de indeterminación de límites. Pero este resultado me anticipa que yo puedo hacer algún trabajo algebraico como para simplificar, que me permita simplificar el denominador. Efectivamente, el numerador es una diferencia de cuadrados, podemos simplificar y el límite se reduce a límite de x más 5 para x tendiendo a 5, reemplazamos y obtenemos nuestro límite finito. Otro ejemplo más, tenemos límite de seno cuadrado de x sobre x para x tendiendo a 0, pero nosotros vimos que hay una equivalencia que nos permite considerar como equivalentes al seno de x y a x para x tendiendo a 0. Entonces, para verlo mejor, expresamos seno cuadrado como seno de x por seno de x, tenemos en cuenta esa equivalencia, reemplazamos, podemos simplificar y todo se reduce a calcular el seno de x para x tendiendo a 0 y obtenemos nuestro límite. Como dije, estos casos ya nosotros los habíamos resuelto o ejemplos similares, pero sin decir que se trataban de casos de indeterminación de límite. ¿Qué pasa cuando tenemos el cociente entre dos infinitos? ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo de 3x cuadrado más 1 sobre 4x cuadrado más 2 para x tendiendo a 0. Si yo reemplazase, este límite me daría infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere hacer acá? Dividir numerador y denominador por la x elevada o la variable elevada al mayor exponente con que aparece. En este caso, tanto en el numerador como en el denominador aparece al cuadrado. Entonces dividimos todos los términos del numerador y del denominador por la x al cuadrado. ¿Sí? Esto nos va a permitir simplificar en algunos casos. ¿Sí? Y vamos a ver cómo nos va quedando. Al simplificar nos queda 3, aquí no puedo simplificar,
Al simplificar nos queda 4 y aquí no puedo simplificar. Ahora, si yo hiciese el reemplazo, 3 no varía, cuando x tiende a infinito, el 3 no varía, lo mismo el 4, pero 1 sobre infinito me da 0 y 2 sobre infinito me da 0. Entonces tenemos que nuestro límite es 3/4. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer este. Si yo reemplazase aquí, otra vez me quedaría infinito sobre infinito. Lo que vamos a hacer es resolver del mismo modo que en el ejemplo anterior. Vamos a observar cuál es el grado mayor con que aparece la variable, en este caso es x cuarta, entonces vamos a dividir numerador y denominador por x cuarta. ¿Cuál es la finalidad? Tratar de salvar esa indeterminación, ¿sí? Tratar de ver que no me quede el infinito sobre infinito que nos da originalmente. Entonces, dividimos numerador y denominador, todos los términos, por, en este caso, x cuarta. Y vemos que se puede simplificar. Acá podemos simplificar, aunque nos va a quedar menos 6 sobre x, pero algo puedo simplificar, ¿sí? Aquí también, acá también, y en los otros dos términos no. Ahora, el resultado de esto, fíjense, en esta simplificación me va a quedar 6 menos 6 sobre x al simplificar. Acá x cuadrado sobre x cuarta, cociente de potencias de igual base, los exponentes se restan, me queda 1 sobre x cuadrado. En esta sí puedo simplificar las x cuartas, ¿sí? Y entonces desaparecen. Y si yo reemplazo ahora, estos, menos 6 sobre infinito, 1 sobre infinito cuadrado, que es infinito, 5 sobre infinito y 2 sobre infinito, se transforman en 0. Entonces me va a quedar, si hago esta cuenta, me va a quedar 0 sobre 7, que es 0. Y ahí salvamos la indeterminación del límite. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos la suma de dos infinitos de distinto signo. ¿Por qué es esto? Porque si yo tuviese más infinito, el resultado es más infinito. Si tuviese menos infinito, me daría menos infinito. Pero ¿qué pasa cuando tengo la suma de infinitos de distinto signo? Entonces, veamos esto. Si yo reemplazo, acá estamos trabajando con un límite lateral, si yo reemplazo, esto me da lo que les decía recién, una suma de infinitos de distinto signo. Entonces, ¿qué da? ¿Sí? Lo que podemos hacer en este caso es lo que nos sugiere el ejercicio, hacer esta cuenta, ¿sí? Hacer esta diferencia. Entonces hallamos denominador común y operamos con las fracciones. Podemos en el numerador simplificar, cancelar, factorizar, todo lo que podamos hacer en el numerador para llegar a una expresión que nos permita, fíjense, todavía, si yo reemplazase acá, me quedaría una indeterminación, pero ahora se transformó en otro tipo de indeterminación, en 0 sobre 0. Significa que va a haber algo que puedo simplificar, efectivamente. Entonces ahora reemplazo en mi límite y obtengo 2 sobre 0. Y ahora entonces sí puedo decir que esto da más infinito. Vamos a ver otro caso. Tengo un límite, si reemplazo, otra vez me va a quedar infinito menos infinito. Entonces lo que podemos hacer en este caso, que ya hicimos algo similar, es lo que yo necesito es romper esa diferencia entre esa suma entre infinitos de distintos signos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer en este caso es multiplicar por el conjugado. En este caso yo tengo una diferencia entre dos términos,
lo voy a multiplicar por la suma de esos dos términos. Pero para que mi ejercicio no se altere, más allá de lo estético, también tengo que dividir por esos dos términos, ¿sí? Entonces, multiplico y divido por el conjugado para trabajar con los conjugados del numerador nada más. Cuando resuelvo, fíjense, esto sería al multiplicar tendría aquí una diferencia de cuadrados, lo que me va a permitir cancelar, me va a permitir cancelar las x, esto me queda 6 y al reemplazar me queda infinito. Entonces el resultado es 0. Fíjense que requieren de trabajo algebraico, no es nada, pueden resultar complicadas las cuentas, pero es trabajo algebraico lo que hay que hacer para corregir esa indeterminación de límites. ¿Qué pasa cuando un límite nos da que tiende a 1 al infinito? Acá tenemos que trabajar prolijamente, pero no es difícil hacer. Vamos a suponer que nosotros tenemos dos funciones, una función f elevada a otra función g, y si los límites me dan el de f1 y el de g infinito, entonces llego a este caso, ¿sí? A 1 al infinito. Y nos viene bien aplicar estas igualdades. Ahora, antes de pensar que es como muy complicado, vamos a verlo con un ejemplo. Yo puedo tener dos situaciones. Una con el límite tendiendo a infinito y otra con el límite tendiendo a 0. Para empezar, tengo que fijarme en cuál de las situaciones estoy. En esta, por ejemplo, estoy para x tendiendo a 0. Entonces yo me tengo que concentrar en esta forma. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que lograr transformar algebraicamente esta función que yo tengo a esta forma. ¿Sí? Tengo que ver un 1 más un término al que llamamos m y todo lo que tenga elevado a la 1 sobre m. Entonces vamos a ver nuestro caso. El 1 ya lo tenemos. La m para nosotros va a ser 5x. Solo nos faltaría elevar a 1 sobre m. Acá habría un modo más fácil, pero lo voy a hacer como para todas las situaciones. Esa para nosotros es m. Entonces, lo que tengo que hacer es elevarlo a la 1 sobre m. Fíjense que ahora, entre corchetes, me queda lo que yo estoy buscando. 1 más m, 1 más m, todo elevado a la 1 sobre m. Lo que pasa es que yo no puedo elevar alegremente una expresión por otra, por eso lo que hice fue, además, elevar por el inverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Si yo multiplico 1 sobre 5x por 5x me da 1, entonces en definitiva lo que estoy agregando es otro exponente 1, no me cambia el ejercicio, ¿sí? Y entonces ahí logré la forma que estaba buscando y que puedo reemplazar por el número e. Entonces toda esta expresión se transforma en e elevada al límite para x tendiendo a 0 de, y la función nueva que me queda es son los exponentes que me quedaron fuera de esa expresión que yo suplanté, ¿sí? 5x por 1 sobre x. Al simplificar me queda 5. Y el límite de una constante es esa constante. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, si yo reemplazo, me va a dar otra vez 1 al infinito. Entonces voy a tratar de ver cuál de las dos, en cuál de las dos situaciones estoy y tratar de transformar mi expresión. Como tiende a infinito, ahora yo tengo que encontrar
el camino para llegar a esta expresión, ¿sí? Entonces lo primero que voy a buscar es el 1. ¿Cómo hago? Simple, le sumo 1, le resto 1. Le sumo 1 y le resto 1. ¿Puedo hacer esto? Sí, porque en definitiva le sumé 0, pero ya tengo el 1 que necesitaba. El siguiente paso va a ser operar para llegar a un solo término acá, ¿sí? Entonces opero, ahí está. Ahora, yo tengo el 1, ¿sí? El otro término me dice que tengo que tener 1 sobre m. Entonces voy a transformar este término en 1 sobre m. Aquí tengo 1 sobre m, ¿sí? Ahí tengo mi m. Y además me pide que eleve toda mi expresión a la m. Entonces lo elevo a la m. Lo que pasa, igual que antes, que yo no puedo elevar porque sí. Entonces voy a elevar también por el inverso, ¿sí? Entonces ahora yo ya tengo la expresión que buscaba. 1 más 1 sobre m elevado a la m. Entonces puedo reemplazar y puedo decir que esto es e elevado al mismo límite para x tendiendo a infinito de, y aquí surge una nueva función que es el producto de los exponentes. 6 por 7, 42, x menos 1 por x es x cuadrado menos x. Resuelvo este límite y llego al resultado. Vamos a ver un ejemplo más para x tendiendo a infinito y la idea es que vayamos prestando atención al camino que seguimos para ver que hay una forma más simple de resolver. Tengo este ejemplo, si reemplazo, otra vez llego a 1 al infinito. Entonces me fijo, efectivamente tiende a infinito, esta es la forma que tengo que lograr. Lo primero que busco es tener el 1. Entonces sumo y resto 1. Lo siguiente que hago es operar con estos dos términos, porque yo tengo que tener dentro de mi paréntesis solo dos términos, ¿sí? Uno es el 1 y el otro es lo que resulte de esta diferencia. Opero y acá tengo mi m, pero a mí me exige la resolución que tenga 1 sobre m. Entonces, invierto para tener 1 sobre m y también tengo que elevarlo a la m. Entonces, elevo a la m y multiplico por el inverso para no alterar el ejercicio. Según la teoría, acá yo tengo el número e elevado al límite para x tendiendo a infinito de los exponentes que me quedaron sin usar, ¿sí? Uno es el inverso del que yo generé y el otro es el que viene de arrastre de la función. Entonces resuelvo el límite y llego a mi resultado. Ahora vamos a prestar atención a el camino que fuimos siguiendo, ¿sí? Fíjense, yo tenía esa diferencia. Operé, busqué un resultado. Ese resultado fue como exponente y ese exponente se conserva en el límite final, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si a mí me diesen ahora la misma función, pero yo no quisiera hacer todo esto largo, sino que quisiera simplificar los pasos? Lo que podría hacer es directamente, fíjense, salté directamente al último paso. ¿Cómo encontré esos exponentes que a mí antes me llevó tanto tiempo? Uno es el exponente de la función original que viene de arrastre. Y el otro es la función base, la que figuraba en el ejercicio como la base de esta potencia, restado el 1.
Fíjense, es lo que yo les decía antes. Tenía la función, la función de la que yo tengo que calcular el límite, vamos a considerarla como una función elevada a otra función, ¿sí? F a la g. A f le resté 1. El resultado fue como exponente y ese exponente es el que se conserva en el final. Entonces, ¿para qué hacer todo esto si yo puedo tener e elevado a el exponente que viene de arrastre de mi función y la función base, en este caso mi f, menos 1? Entonces, ahí tendría que operar. Fíjense que llegué a lo mismo que tenía, pero obvié todo el paso intermedio y llego al mismo resultado. Vamos a hacer otra observación para no prestar atención a los números. Yo les puse con x tendiendo a delta, pero que de tal modo que me dé 1 al infinito, ¿sí? Siempre es posible resolver el límite, como les dije antes, haciendo e elevado al límite para x tendiendo al mismo delta. ¿De quién? De la función que era base menos 1 por la función que era exponente. Esto es lo que hicimos recién. Entonces, si a mí me diesen, por ejemplo, toda esta función, yo voy a considerar f y g. Entonces, hago f menos 1, que sería lo que figura como base, menos 1. Y obtengo un resultado. Y a este resultado lo tengo que multiplicar por g, y g en este caso es 1 sobre x menos 1. Entonces multiplico y obtengo un resultado. Entonces mi límite se transformó a e elevado al límite para x tendiendo a 1 de x sobre 2x más 1. Y es mucho más simple que resolver haciendo paso por paso. Gracias.